2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Pues para que tengas tu jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué bueno tenerte otra vez aquí por este espacio, por el podcast de jardinería y paisajismo. Y además no estamos solos, si no me equivoco. Muchas gracias, Claudio, estoy contentísimo de estar hoy aquí, con mucha energía positiva. Lo que pasa es que me encuentro un poquito más estrecho, como si el espacio estuviese más ocupado porque ciertamente hay sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Tenemos un arboricultor certificado, el mejor de todo el grupo de Telegram de la Academia jardingpt.com, pero además un referente para nosotros cada vez que tenemos dudas sobre un árbol, una palmera, alguna que otra cuestión. Más allá de nuestros conocimientos, nuestra experiencia, tenemos a alguien especialista en el tema y él hoy está aquí con nosotros. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Hola, Antonio. Él es Antonio Jesús Abril, nuestro referente en materia de árboles. Bueno, muchas gracias, muchos halagos, ¿eh? Bueno, para halagos nada, porque yo no lo voy a saber decir bien, por eso, por favor, Antonio, dilo tú, pero estás certificado, ¿verdad? ¿En qué estás certificado? Soy arborista certificado por la ISA, que es la Asociación Internacional de Arboricultura, y por el EAC, que tiene una certificación que se llama European Tree Worker, el trabajador europeo del árbol. Esas 2 certificaciones son las que tengo. Y para hacernos un poquito la idea, porque habrá oyentes que no conocen bien estas certificaciones, ¿esto es algo que en un par de semanitas se hace un curso y ya está? ¿O es algo realmente que requiere preparación, esfuerzo, estudio y superar exámenes difíciles? No, en una semanita no se hace. En realidad, sobre todo el European Tree Worker es una prueba que hace. Es un examen que consta de 7 pruebas diferentes en la que hacen como simulaciones de tu trabajo. Entonces hay que hacer mucha formación y sobre todo tener unos hábitos ya en el trabajo, sobre todo en temas de seguridad y en cuidado de los árboles ya implementado en tu trabajo. Tampoco es solamente conocer de árboles, por lo que tenemos entendido y acabas de nombrar lo de seguridad. Hay que saber subirse a los árboles, mantenerse arriba de los árboles y poder operar máquinas y herramientas que implican mucho riesgo como motosierras, después saber a dónde van a caer las ramas. Hay mucho que saber más allá de lo estrictamente botánico de una planta. Sí, combina varios mundos, ¿no? Un poco de trabajos verticales adaptado a la poda y después sobre todo biología arbórea, cuidado de árboles, en fin, temas de seguridad propios tuyos y de los propios árboles, ¿no? Saber cuándo una rama está peligrosa, cuándo no. En fin, es un mundo que combina 2 mundos. De hecho, muchos arboristas se meten en este mundo porque vienen de la escalada, se meten a podar árboles grandes y de la jardinería que pasan a trepar, ¿no? Y al final, pues, se trata de eso, de cuidar los árboles bien y, pues, para cuidar un árbol bien te tienes que subir a veces muy alto y para estar trabajando en altura, pues tienes que estar seguro. Antonio, nosotros con todo el cariño del mundo, la intención que tenemos hoy es de aprovecharte al máximo. Has podido hacer un hueco porque tú estás al cargo de tu empresa. Tienes muy poquito tiempo libre, nos has hecho el favor de pasarte por el podcast y queremos aprovechar este tiempo para exprimirte al máximo y sacar el máximo de conocimientos posibles. Por tanto, si te parece bien, te vamos a ir haciendo algunas preguntas y a ver si nos puedes enriquecer con conocimiento y con tus respuestas, pero sobre todo desde tu punto de vista, bueno, según tu experiencia, según tu opinión y de todo lo que has aprendido en todos estos años. Por tanto, empezará Claudio, si quieres, haciéndote las primeras preguntas. Sí, vamos a ir dividiéndolo por categorías. Las primeras preguntas tienen que ver sobre la elección del árbol. Entonces, si pensamos en un árbol que va a estar en una vereda para proyectar sombra, si va a ser un árbol decorativo en el jardín,
¿cómo se hace para saber cómo elegir el árbol específico para un lugar? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que los arboristas, al contrario de lo que se suele pensar en jardinería, el tema de que un árbol sea bonito o sea feo, no nos fijamos en eso. Es uno de los factores que no tenemos en cuenta. Ya que si un árbol es bonito o es feo, es muy relativo, ¿no? Para una persona puede ser un árbol muy bonito, para otro puede ser feo. Entonces, esos son unos factores que no contemplamos. Lo que sí contemplamos, sobre todo, son, a la hora de elegir un árbol, es que se adapte al clima en el que lo vamos a sembrar y el espacio disponible. Sobre todo esos dos factores son los que tenemos en cuenta. ¿Y tenéis en cuenta el tema clima? O sea, si estamos hablando para climas cálidos, para climas fríos, ¿tenéis en cuenta y en base a eso recomendáis algún tipo de árbol diferente de otro? Sí, claro, siempre recomendamos árboles que se adapten a la zona en la que estamos. Porque, digamos, meter un árbol de otra zona a la nuestra requeriría mucho trabajo y mucho esfuerzo para que ese árbol sobreviva. Y la intención que tiene un arborista es conseguir la mayor cobertura arbórea posible, que son los beneficios que dan los árboles que nosotros cuidamos, ¿no? Los árboles ornamentales. Aparte de que sean bonitos o sean feos, lo que buscamos es una mayor cobertura arbórea, ya que nos da sombra, estamos muy a gusto debajo de un árbol. También tema de biodiversidad, funciona como filtro de aire, limpia el aire. Todos esos beneficios es lo que nosotros queremos aprovecharlo al máximo en un árbol. Entonces, cuando nosotros vemos un árbol, ya te digo, no nos fijamos tanto en si es bonito o si es feo, lo que queremos es que sea lo más grande posible y que esté bien cuidado en la zona donde está. Ahora te voy a hacer una consulta que tiene que ver con la elección del árbol en función de la finalidad, pero algo que se me acaba de pasar por la cabeza es que cuando hablamos de llevar el árbol a la máxima expresión, en esa selección del árbol, por lo menos aquí solemos tener problemas con las raíces. En ese estudio del árbol, en esa selección del árbol, más allá si es de sombra, si es un árbol ornamental o si se trata de un frutal, se considera la forma de las raíces, el desarrollo de las raíces, si es más bien superficial, si es profundo, al momento de elegir una u otra especie. Sí, aquí hay un tema que la gente suele confundir y es que las raíces de los árboles no son tan profundas. Normalmente, el otro día estuve viendo un vídeo de un jardinero y estaba comentando que los cipreses que tenían una raíz, digamos, apical hacia abajo, que era muy alta, que no crecía en horizontal, y está totalmente equivocado. Más profundidad de 1 metro es muy difícil encontrarse raíces, porque las raíces necesitan oxígeno y a partir de 1 metro hacia abajo, poco oxígeno hay. Y eso que se suele decir, que también lo dicen algunos en las redes y también en cursos, que el sistema radicular normalmente está bastante igualado, compensado con la copa. ¿Eso es cierto o no? Porque claro, si no profundiza mucho, nunca va a poder igualar la copa. No, de hecho es muy relativo, ¿no? También depende mucho del arcor que tenga, del espacio disponible, de la calidad de la tierra. Todo eso influye en la cantidad de raíces y si son más grandes o más pequeñas. Pero normalmente nosotros lo llamamos a las raíces de un árbol el plato radicular, para que os hagáis una idea de cómo es en realidad. No sé si os habéis visto árboles volcados por el viento cuando levanta las raíces que no son muy profundas. Al final es como un plato. Sí, eso lo he observado porque acá con el viento sonda está tirando muchos árboles. Hemos tenido vientos con ráfagas que en algún caso han llegado a superar los 100 kilómetros por hora en algún evento puntual. Y sí, uno se extraña porque tienen muy pocas raíces para lo que uno se imaginaría. Y es como estás comentando vos, es como un plato. Es como si hubiese sido un bonsái con una maceta bajita
porque el desarrollo de raíces estaba básicamente allí. Sí, claro. Es verdad que hay especies que tienen unas raíces más agresivas que las otras. Por ejemplo, los sauces tienen unas raíces bastante agresivas. Los ficus generan unos contrafuertes muy grandes y si no tienen mucho espacio pueden dar problemas. Pero ya te digo, por lo general es como un plato debajo de la copa del árbol que muchas veces incluso va más allá de la proyección de copas de ese mismo árbol. Entonces, la gente piensa, claro, cuando nosotros sembramos una semillita en un semillero y levantamos la semilla, vemos que la distancia que hay de la semilla, digamos, de la raíz y de la planta se parecen, en la misma altura. Y pensamos que cuando lo sembramos en la tierra y el árbol es grande, pensamos que es igual. Pero no, cuando ya llega a 1 metro, lo que hace las raíces es expandirse lateralmente y formar un plato. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos en la mente muchas veces que la raíz es profunda, tiene una raíz apical hacia abajo, y pensamos que hacer una zanja a 1 metro del tronco no va a afectar para nada. Y cuando estamos cortando raíces ahí y después vienen ráfagas de viento, el árbol vuelca, claro, porque hemos cortado muchas raíces que no estábamos viendo por donde pasaba. Interesantísimo lo que estás comentando, Antonio, en este momento. Después, las siguientes preguntas vienen sobre el momento en donde uno va al vivero, al centro de jardinería y va a realizar la compra de ese ejemplar nuevo que va a llevar a su jardín. Una vez que uno va a hacer eso, la va a observar, ¿qué señales de salud son las que tenemos que observar en esa planta nueva que estamos por adquirir, en la que vamos a elegir en el vivero? Bueno, pues ahí los viveros es verdad que me van a odiar cuando diga esto, pero hay mucho trabajo mejorable en viveros. ¿No? Por ejemplo, uno de los factores muy importantes que nosotros nos fijamos es que no tengan raíces espiralizadas. No sé si la habéis visto muchas veces cuando vais a sembrar un árbol. Tiene las raíces que va girando alrededor de la maceta como una espiral. Esto en el futuro puede ser un peligro. De hecho, muchos pinos se vuelcan por ese mismo, porque son raíces que van, aunque tú las siembres ya en tierra, tienen, digamos, como ese vicio cogido de ir girando en espiral, y claro, el tronco va engordando, al final las mismas raíces ahorcan el tronco, se forma como una punta de lápiz. Cuando ves un árbol volcado así, ves como una punta de lápiz, porque claro, esas raíces espiralizadas cuando van engordando, crea una desconexión tronco-raíz. No sé si me estoy explicando, es que si no lo ves en imágenes es difícil de explicar, pero digamos que es una raíz que va creciendo en espiral, al final el tronco va engordando, la misma raíz va engordando, y lo que hace es estrangular el mismo tronco, y de ahí se producen muchos huercos de árboles. Sí, entonces, perdón, sí, te sí, escucho. para evitar que tenga muchas raíces espiralizadas, se recomiendan que el árbol no lleve en macetas más de 2 años, por ejemplo. Y si tenemos la mala suerte de que no nos hemos fijado, hemos comprado el pino, por ejemplo, vamos a hablar de un pino, lo hemos comprado, lo llevamos a nuestro jardín, quitamos el contenedor, la maceta, y nos damos cuenta que lo que ha dicho Antonio en el podcast es lo que nos está ocurriendo. ¿Qué solución podemos darle antes de plantarlo? Yo lo llevaba al vivero otra vez. Yo lo devolvía. Sí, no hay solución. No, ¿sabes qué pasa? Que es que aunque cortes esas raíces, digamos que sigue con el vicio de crecer en espiral. Ostras. Es un problema que tenemos que estar muy pendientes. Ostras, pues es un problema que veo difícil de... Porque normalmente las personas no van al vivero y dicen, saca el árbol de la maceta para ver cómo está la raíz. Sí, es un problema. Por eso te digo que los viveros me odian. Cuando llego yo allí y empiezo a mirar árboles. Yo me he encontrado casos cuando he sembrado árboles que incluso he descubierto la maceta y he visto como 2 sistemas de raíces espiralizadas. O sea, uno más pequeño de una primera maceta y después cuando la pasaron a una maceta más grande vi otro sistema de raíces en espiral un poquito más grande. Digo, madre es que... mía, madre mía, eso ya es el combo. Claro, es un problema que mucha gente desconoce y la verdad que eso te puede, a la larga, que es lo malo,
porque si la pusiera y el árbol no iría para adelante nos diéramos cuenta muy pronto. Pero el problema es que a lo mejor se te cae el árbol cuando tiene 10 años o tiene 15 años. Es un problema serio, ¿eh? Y entonces se cae. Si veis un árbol caído y veis que no tiene ese plato radicular levantado, veis como que termina como en una punta de lápiz el tronco. Y es debido a eso, a raíces espiralizadas. Entonces, como recomendación, se recomiendan más bien sembrar árboles a cepellón, con cepellón, digamos que están en el suelo y lo arrancan y te lo llevan, digamos, en una arpillera, ¿no? Ajá. Pero también hay que tener cuidado porque, claro, eso tiene también un proceso. Tienen que haber hecho algunos repicados durante el tiempo que el árbol ha estado en la tierra. Un repicado me refiero a cortarle raíces con un palín a un diámetro para provocar que las raíces absorbentes de ese árbol no se vayan muy lejos. Porque imagínate, si tienes unas raíces absorbentes que están como a 3 metros de donde está la copa del árbol, ¿no? Cuando cuando te lo cortan para llevártelo a tu jardín, pues no tiene raíces absorbentes ninguna. Entonces ese árbol lo va a pasar muy mal. O sea, ojo al dato, que estamos desmitificando muchas cosas. La afirmación de es mejor comprar un árbol en cepellón, o sea, el que viene rodeado por una malla, en lugar de en contenedor, ¿esta afirmación es correcta? Claro, es que hay muchos matices. Porque si está en contenedor y llevan pocos meses, lleva un año, y el árbol se ha hecho un tratamiento correcto, es mejor en maceta, claro está. Ahora, si llevas 2 años en maceta o llevas un montón de años que está la maceta incluso deformada ya de las raíces que tiene, pues no es mejor. Prefiero uno a cepellón que a uno en maceta ya con más de 2 años. ¿Me estoy explicando? Vale, yo entiendo que lo que estás huyendo es de árboles que lleven mucho tiempo en maceta y por tanto se espiralicen las raíces. Eso es de lo que hay que huir, ¿no? Ahí está. Antonio, nos estabas comentando que las raíces dentro de la maceta, las raíces del árbol, empiezan a enrollarse. Yo sé que he escuchado en algún momento, en algún lugar, sobre el entrenamiento de las raíces. ¿Es así? ¿Se puede entrenar? ¿Qué es lo que habría que hacer cuando uno quiere un poco como indicar para dónde quiere que se desarrollen? Sí, vamos, las raíces funcionan por contactismo, ¿no? Contactismo quiere decir que en el momento que tocan algún elemento que haya adentro, como que siguen el camino. No se sabe muy bien si es porque esa tierra que está en contacto está más suelta, tiene más oxígeno y es más fácil para las raíces exploradoras tirar el camino ese, ¿no? Que de hecho, por eso se forman las raíces espiralizadas, ¿no? Porque se ponen en contacto con la maceta y siguen el camino, entonces claro, van creciendo en espiral todo el rato. Entonces hay un mecanismo, un término que se llama root path, que lo que hacemos es aprovecharnos, digamos, de este contactismo de las raíces, ¿no? Lo que hacemos es una zanja, digamos, de donde sembramos el árbol hacia donde queremos llevar esas raíces, y lo que hacemos es que metemos algún elemento, como puede ser, por ejemplo, una lámina de plástico o digamos, una rama de un árbol, incluso podría servir, que la dejamos enterrada y esas raíces, cuando entren en contacto con ese elemento, va a seguir ese camino y no va a tirar por otro sitio, porque le va a ser más fácil tirar por ahí que tirar por otro. Al final los árboles son eficientes y buscan el desarrollo de la forma más fácil, ¿no? Entonces, el sistema este del root path es un elemento muy bueno para poder dirigir las raíces en alguna dirección y aprovecharnos de este contactismo que muchas veces nos causan problemas, ¿no? Pero en este caso lo podemos aprovechar en nuestro beneficio. Es decir, que le estaríamos como poniendo una barrera enterrada para que cuando llegue esa barrera, esa pared, la raíz tome para alguno de los costados y no vaya, por ejemplo, si tuviésemos unos caños de un desagüe pluvial o que tenga que ver con las aguas grises de una vivienda. Para evitar que las raíces se metan en esos lugares, las dirigimos para otro lado con esta barrera. ¿Entendí bien? Claro, eso es correcto. Y además, imagínate, una acera, ¿no? Está la carretera, está la acera, en la acera hay un arcorque de 1x1 y justo inmediatamente después de la acera tenemos un parque con riego. Estupendo para las raíces. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro de ese arcorque de 1x1 metemos esta zanja
con estos elementos para procurar que esas raíces vayan a beber de riego del parque y se desarrolle mucho mejor el árbol. Entonces, estamos guiando, es una forma de guiar a esas raíces para, digamos, tira por aquí te va a ir mejor. ¿Esto no genera un desequilibrio a futuro? Porque si el árbol tiene las raíces desarrolladas para uno de sus lados y justo viene el viento, ¿no genera que tenga un anclaje deficiente en ese sentido o no? No, yo no me preocuparía por eso. Yo creo que el árbol es inteligente para solventar esos problemas. Ya echará raíces de manera que no se pueda aborcar. Excelente. La verdad que este dato interesantísimo. Muchas gracias por el aporte. Otra clave para conseguir un árbol bueno, de buena calidad, es que no comprar un árbol ya muy grande, ¿no? Los viveros todos sabemos que los árboles no te lo venden, cuando hablamos de tamaño a la hora de comprarlo, no te lo venden por la altura, te lo venden, digamos, por el calibre del tronco. Entonces, un árbol, yo recomiendo que el calibre óptimo para sembrarlo es 12-14, 14 y 16 como mucho. ¿Qué es ese 12, 14 o 14, 16? Sí, esos son los centímetros del diámetro del tronco a la altura del pecho. Bien. Entonces, 12, 14 sería lo ideal, porque es un árbol ya hecho, pero tampoco es excesivamente grande, por lo tanto, lleva menos tiempo en ese vivero y le ha dado menos tiempo a que pasen cosas malas. ¿Entendéis? Sí. Ok. Entonces, se adapta mucho mejor después a la hora de resembrarlo, y es una de las cosas que nos fijamos también, que sea un calibre pequeño, que lleve poco tiempo en maceta, que si está en suelo que tenga raíces absorbentes, y sobre todo muy importante que venga con copa, que no venga desmochado, que ahí es donde la mayoría de los viveros meten la pata también. ¿A qué te refieres que no venga desmochado? ¿Que no venga súper podado? Ahí está. Que muchas veces yo creo que por el transporte o por no sé qué, pues te lo desmochan, te meten una poda severa y al final estamos ya, digamos, interviniendo en el crecimiento de ese árbol. Sí, marcándolo para toda la vida, poco más. Claro, porque una vez que un árbol es desmochado y una poda que dejamos nada más que los 4 palitos, es muy difícil que ese árbol tenga un porte natural, que es lo que nosotros vamos a intentar buscar para que el árbol crezca sano y fuerte. Pues a ver cómo hacemos para que este episodio lo escuchen los del ayuntamiento. Porque en todas las obras del ayuntamiento me piden árboles de 25-30, 30-35. Una barbaridad, vamos. Sí, porque lo quieren poner y echar la foto y que el árbol esté bonito y esté grande ya. Pero en esto de la jardinería todo el mundo sabemos que hay que tener paciencia. Una consulta, Antonio, y bueno, también va para vos, Fernando. Aquí cuando uno va a comprar un árbol a un vivero, se puede encontrar con las 3 opciones, la que viene en contenedor o en maceta, la que viene en cepellón y a raíz desnuda. Y pensando en la parte aérea, tenemos la que se denomina varillón, que es un tallo solo, único. Después media copa, en donde tenemos arriba una horqueta con 2 ramas, y después con copa completa, que tiene 3 o 4 ramas podados en forma de vaso. ¿Allí es también costumbre tener estas opciones o solamente ya con copa? Sí, aquí también tenemos estas opciones. Lo ideal, como arborista, lo ideal es buscar un árbol sin podar, que es complicado, pero es lo ideal. O lo menos podado posible. Es curioso, me resulta curioso todos estos mitos que van cayendo. Porque, por ejemplo, cuando trasplantamos un árbol en nuestro jardín, que lo queremos cambiar de sitio, parece como que siempre la norma es podar fuerte para equilibrar raíces con copa, ¿no? Y eso ocurre sí, también en el vivero. Entonces, cuando repican un árbol, cuando arrancan un árbol para venderlo en cepellón, también debería cumplirse la misma norma, podarlo mucho para equilibrar. Sin embargo, estamos aprendiendo que cuanto más copa tenga, mejor, ¿no? Claro, al final las hojas que tienen los árboles es el alimento, es por donde se alimenta, por donde hace la fotosíntesis. Si nosotros le quitamos esa capacidad fotosintética, estamos sometiendo al árbol a un estrés muy grande. Contra más capacidad fotosintética tenga ese árbol,
pues más posibilidades tiene de que vaya para adelante, porque está haciendo fotosíntesis, está cogiendo alimento. Sin embargo, si le dejamos sin árbol, lo que tiramos únicamente de la reserva que tenga ese árbol. O sea, hablando de forma general, ¿eh? Ya sé que son muchos factores y bueno, muchas cosas dependen. Pero hablando de una forma generalista, para que todo el mundo lo entienda, el proceso no es que si tenemos mucha raíz y podamos fuerte el árbol como tiene mucha raíz va a brotar muchísimo. El proceso es como al revés, es como que si tiene mucha hoja va a hacer que la raíz crezca más, ¿o me estoy equivocando? No, no, es así. Al final, nosotros tenemos que darle a ese árbol todas las herramientas que él tiene para que sobreviva. Si nosotros le cortamos raíz y le cortamos la copa, el árbol puede sobrevivir, pero no es porque nosotros hayamos hecho lo posible para que sobreviva. Ha sobrevivido porque ese árbol es bastante resiliente y ha tenido reserva suficiente para brotar. Pero no es porque nosotros le hayamos ayudado en sí. De hecho, no le estamos ayudando. Le estamos ayudando si le dejamos el máximo de copa posible, el máximo de hojas, que es lo que se alimenta. De hecho, una cosa curiosa es que cuando se hace la cirugía en las palmeras, eh, antes, bueno, por lo menos lo que yo he visto, se quitaba, digamos, el tronco de todas las hojas, se quedaba solamente el tronco de las palmeras. Cuando las palmeras, sobre todo las canarias, atacaba el picudo, se hacía una cirugía que consistía en llegar a la yema apical limpiándola y para que volviera a brotar, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes se quitaba toda la hoja y ahora recomiendan quitar solamente las hojas que te molesten para tú llegar a ese ápice de la palmera y dejar las otras hojas que estén verdes. Y se ha demostrado que tienen mejor resultado la cirugía. Cierto, cierto. Es verdad, ¿eh? Esto lo han puesto en práctica y funciona mucho mejor. Pues en temas de los árboles es lo mismo. Al final tenemos que dejarle esas herramientas que ellos tienen para sobrevivir para que puedan tirar para adelante, porque ¿quién somos nosotros para quitarle la hoja? Es que la gente está, está muy equivocada porque se piensan que nosotros haciéndole cosas a los árboles los ayudamos, ¿no? Los árboles llevan ya muchos años en la Tierra, llevan millones de años, más que el ser humano, ¿no? ¿Quién somos nosotros para ayudarlo? O sea, es que no le vamos a ayudar para nada. Un hombre con una motosierra nunca va a beneficiar a un árbol. No. Ahora, Sí. no solo los del vivero, también los de la motosierra te odian. Bueno, ahora continuamos con las preguntas. Ya fuiste al Sí. vivero, ya compraste el árbol correcto, con el sistema de raíces que no está espiralado, con la mayor cantidad de ramas y de hojas, y viene el proceso de la plantación en nuestro jardín. ¿Cómo es la forma correcta de hacerla? ¿El tamaño de la olla, el tamaño del alcorque, a qué profundidad? ¿Qué recomendaciones nos podés dar sobre la plantación? Bueno, pues el hoyo que hay que hacer un hoyo, ¿no? Para poder sembrarlo. No debe de ser muy profundo, ¿vale? No, o sea, el cuello del árbol lo llamamos a las zonas del tronco donde entra en contacto con la tierra. Esa zona lo llamamos nosotros el cuello del árbol. No debe de quedar enterrado, nunca, bajo ningún concepto, porque si no quedaría las raíces demasiado profundas, donde hay menos oxígeno, y ahí le cuesta más emitir raíces nuevas. Entonces sería hacer un hoyo más tipo plato, ¿vale? Profundidad en el centro, con la altura del cepellón del árbol, y después ir acortando la profundidad alrededor de toda la copa en forma de plato, para que esa tierra quede más, digamos, no tan compacta, quede más aireada y pueda emitir esas raíces que son las que estamos buscando que el árbol emita. Perdona, ahora que has dicho lo de no enterrar el árbol, perdona que te haga un pequeño inciso. ¿Por qué se mueren los árboles cuando se entierran? O sea, un árbol existente que lleva muchos años en un jardín, de repente, por motivos de diseño de jardín, se decide que el terreno tiene que subir, no sé, por ejemplo, 40 centímetros, y el constructor coge y tapa los árboles, 40 centímetros o 50, y sobre todo los pinos, acaban muriendo, tardan un año o dos, pero al final mueren. ¿Por qué ocurre esto? Por el tema del oxígeno en las raíces.
Si, claro, si tiene las raíces, digamos, el oxígeno que tienen, ahora le aporta 40 centímetros de tierra encima, esas raíces se quedan sin oxígeno. Entonces, el árbol, si pudieras arrancar el árbol, lo pudieras observar, se vería que el árbol en el tronco ha intentado emitir unas raíces adventicias que ya dependiendo de la capacidad que tenga ese árbol para poder sobrevivir. O sea, el árbol lo que hace cuando tú lo entierras es emitir raíces por el tronco. Y si tiene la posibilidad de emitir muchas raíces y sobrevivir, pues sobrevivirá, pero si no, se morirá. Porque es que no tiene raíz, no tiene oxígeno las raíces. Con respecto a los sustratos, a las enmiendas que se pueden llegar a colocar en el suelo cuando se va a plantar un árbol, ¿qué recomendaciones nos podés dar? Pues lo ideal sería, en realidad, no hacer un gran aporte de mantillo, ni de sustrato, ni de historias de estas, porque al final lo que estamos creando es como una especie de maceta en el suelo. O sea, nosotros le hacemos el hoyo y le hacemos una tierra súper ideal para ese árbol. En el momento que las raíces lleguen a la tierra que verdaderamente hay, van a decir, no, yo me quedo aquí. Y se va a quedar como en una maceta, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el árbol profundice. Entonces, lo que se hace es utilizar la propia tierra en la mayor parte, digamos un 45%. Un 5% sería de materia orgánica, que puede ser un aporte de mulching por la parte superior una vez que ya el árbol está sembrado, y el resto del 50% debe ser oxígeno y agua. Ese sería el suelo ideal para que un árbol prospere. Y después ya lo tenemos en el jardín, lo tenemos bien plantadito. ¿Es necesario ponerle tutores? ¿Cuántos tutores? ¿O el colocado de un tutor va a depender de qué tan recto sea el tronco, el fuste del árbol nuevo? No, fíjate, como estamos hablando de que el árbol no lo podemos profundizar mucho, que tiene que quedar el cuello a ras de tierra, entonces vamos a necesitar tutores sí o sí los primeros años del árbol, ¿no? Entonces puedes poner 2 tutores, puedes poner 3, puedes poner, en fin, lo que tú veas conveniente para que el árbol no se vaya a caer. Pero también es verdad que a la hora de poner tutores, también la gente los suele poner demasiado fuerte, demasiado agarrando demasiado el árbol, y el árbol tiene que tener un pequeño movimiento cuando lo entutoramos, porque el árbol tiene un crecimiento adaptativo. O sea, el árbol se adapta a la zona donde está, ¿no? Si le pega mucho el viento de un lado, va a emitir unas raíces fuertes para quedarse anclado. Entonces, claro, si nosotros de pequeño lo tenemos súper entutorado para que no se mueva ni un poquito, primero que puede venir una racha de viento y lo podemos partir directamente, se puede partir. Y después que no estamos dando esa capacidad al árbol de que se entere por dónde le viene el viento. Entonces puede generar, cuando le quitemos esos tutores, al cabo de un año o al cabo de los 6 meses, cuando se los quitemos, podemos generar una desadaptación al entorno. Antonio, este verano he estado haciendo, estoy todavía haciendo una obra, la construcción de un jardín grande, una comunidad, y se ha dado por múltiples factores, se ha dado la circunstancia de que hemos tenido que plantar los árboles en julio, en pleno julio, a aproximadamente unos 32 grados de temperatura en la costa, que sería el equivalente a unos 40 grados en el interior. ¿Qué opinas de esto? ¿Plantar en pleno verano árboles es bueno, es malo, es horrible, es un disparate o bueno, no pasa nada si se riegan bien? Bueno, se puede, como poder se puede, ¿no? Es verdad que tiene el hándicap de que la temperatura, entonces tendrías que tener ya establecido un calendario de riego para esos árboles nuevos. Un plan de riego, digamos, bueno, no vale solamente con un gotero. Los riegos ideales en árboles nuevos son riegos abundantes y espaciados en el tiempo. Entonces, si tú lo haces ya, claro, en pleno verano no vas a sembrar árboles a raíz desnuda. Entonces yo supongo que vendrían ya en maceta y vendrían ya con su cepellón. Ahí hay menos problemas. Es verdad que tienes que tener mucho cuidado con el estrés
con el estrés hídrico que sufren cuando están recién plantados, ¿no? Ujú. Pero como poder se ¿Y puede, por qué vamos. ocurre eso? Porque en el vivero están en la maceta, están a la misma temperatura, a 32, 40 grados en julio, se están regando con gota a gota y el árbol vive. O sea, si no se Sí. vende, pues el árbol sigue ahí hasta que se venda, ¿no? El año siguiente. Pero sin embargo, ¿por qué ocurre que cuando se plantan empiezan los problemas? Si se plantan con calor, tienen que hacerse riegos manuales con manguera, profundos. ¿Por qué cambia esto? Porque al final lo estás cambiando de sitio. Aunque, claro, tú al trasplantarlo a una tierra nueva, a una zona nueva, después si no lo riegas constantemente, pues al final se te va a secar porque, claro, estás poniéndolo en un sitio nuevo donde tiene que adaptarse a ese sitio nuevo. No está en la misma. Seguramente las circunstancias sean otras, le dé más el viento, le dé más el sol. En fin, puede variar muchos factores que ese árbol no estaba acostumbrado. Imagínate que compras un árbol que tiene el árbol 4 años y está 4 años en el vivero. Cuando lo cambias de sitio, pues quiera o no quiera, tiene un periodo de adaptación. Me parece interesantísimo todo lo que estás contando, todos los mitos que estás destruyendo para que por fin, de una vez, bueno, intentemos aprender un poquito más el cuidado de los árboles. Claudio, ¿qué más preguntas tenemos? Las podas, porque siempre hablamos de varios tipos de poda, la poda de formación, la de limpieza. Cuando venimos con ese árbol nuevo a nuestro jardín, ¿cuál es la importancia de la poda en esos primeros años de vida? Bueno, depende en el estado que venga, ¿no? Nosotros, yo siempre digo, imagínate que tú encuentras un árbol ideal en el vivero que no se ha podado nunca, que tú sabes que en tu jardín tiene espacio suficiente para que ese árbol crezca como adulto, porque cuando nos fijamos en el tamaño de un árbol tenemos que pensar cuando ese árbol sea adulto, ¿no? Si compras un ficus, puedo ponerte un ejemplo, tú sabes que ese ficus tiene 30 metros de copa. Entonces, tú tienes 30 metros para el jardín, tu jardín, para que ese árbol crezca naturalmente. Porque fijaos que si te compras un árbol que cabe perfectamente de porte natural en tu jardín, tú ese árbol no tienes que podarlo nunca. ¿Entiendes? Entonces, es menos mantenimiento y más beneficio, porque ese árbol va a tener una cobertura arbórea en el jardín tuyo que va a ser formidable, ¿no? Entonces, perdón, ¿cuál es la pregunta que se me ha ido? ¿Cuál era la importancia de la poda en los primeros años de vida del árbol en el jardín? Claro, entonces la poda que hay que hacer en un árbol joven es la poda de formación, ¿no? ¿Qué vamos a buscar en esta poda? Pues buscamos evitar problemas futuros, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una zona donde no nos interese que una rama vaya en esa dirección, podemos, digamos, cortar esa rama para que el árbol no crezca en esa dirección antes de que el árbol sea grande. Porque no es lo mismo cortar una rama que tenga 2 centímetros de diámetro que cortar una rama que tenga 12. Entonces, claro, hay que hacerlo cuando el árbol es joven, ¿no? Buscamos también, sobre todo, que sea un árbol que no tenga, digamos, que no tenga codominancia, que no tenga, digamos, dos chupones, dos guías, Mm. para que me entendáis. Que no tenga dos guías, que nosotros lo llamamos codominancia, porque seguramente le tendremos que quitar una. Porque cuando dos árboles tienes dos guías, en un futuro suele dar también problemas de desadaptación y puede que alguno de esos ejes se vaya al suelo. Entonces aprovechamos que es joven, que tiene las ramitas todavía pequeñitas, la cortamos súper fácil con unas tijeras de mano y hacemos menos daño y en unos años no va a notar para nada que hemos quitado una rama. Sí, yo he visto acá con estas famosas podas que comentamos por organismos a veces gubernamentales en los municipios, que ves que al árbol le han cortado una rama que tiene 15 o 20 centímetros de diámetro y decís, pero esto se podría haber cortado cuando tenía 2 centímetros, no 20. Entonces, ese tipo de poda que estás comentando en este momento es fundamental. Anticiparse al desarrollo de esa rama para que la planta tampoco sufra tanto con una poda tan severa después. Claro, hay que, digamos, visualizar ese árbol
cuando es grande y nosotros le tenemos que dar esa poda de formación para que el árbol no vaya para donde nosotros no nos interesa para evitar problemas en el futuro. Bajo el título La mejor poda es la que no se hace, ese título que lleváis en bandera los arboricultores, si tenemos un propietario de un jardín que tiene un árbol grande, no sé, por ejemplo un álmez, llama a un jardinero, el jardinero llega a su casa, le hace una poda bastante fuerte, reduce el árbol, la copa del árbol a la mitad. El propietario de esa casa está súper contento con el jardinero, dice, uy, pues has trabajado un montón de horas, te llevas un camión lleno de leña, has hecho un gran trabajo, estoy encantadísimo contigo. Pero si llama a un arboricultor, ¿el arboricultor realmente va a hacer ese mismo trabajo? No creo que lo haga. El arborista debería de explicarle al propietario de ese árbol que esa poda no es la más adecuada ya es por la salud del árbol, porque tiene muchos inconvenientes. En el momento que tú le pegas una poda fuerte a un árbol, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que te condena, digamos, a que cada año tienes que hacerle esa misma poda. Porque si un año no se la hace, es que esos brotes nuevos crecen una barbaridad. Porque claro, el árbol, tú le has quitado toda la copa, tú la has dejado sin hoja. Entonces, claro, el árbol, en respuesta, dice, yo necesito emitir aquí todas las hojas que pueda para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Mete ramas por donde puede, mete miles de ramas, y a lo mejor un árbol natural tiene, no sé, 7, 8 ramas, y ahora, cuando la desmocha, al año siguiente, te ves que el árbol no tiene 4 o 5 ramas, tiene 150. Entonces, ya son 150 ramas que tienes que gestionar. Y una particularidad de estas nuevas ramas que salen es que el comportamiento no es de una rama normal, lateral de un árbol normal. Es el comportamiento como si fuera un árbol nuevo. No sé si os habéis fijado que esos chupones que se hacen después de una poda severa, si te fijas, es como un árbol joven. Entonces, claro, vemos que tenemos un montón de árboles nuevos que están creciendo encima de un corte. ¿Qué es lo que pasa? Que después tenemos problemas de que se puedan desprender algunos de estos chupones, se desgarren, porque claro, no tienen el anclaje que tenían las anteriores ramas que llevan en el árbol desde pequeñito. Y son un montón de problemas que nos ahorraríamos dinero y tiempo a la hora de hacer ese tipo de poda. Vos sabés que lo que estás comentando, Antonio, me hizo acordar un poco como la imagen sería la de un candelabro más que la de una copa normal de árbol. Y no sé si era en China que yo vi una producción de madera en donde se hacía la poda de los árboles de esta forma. Entonces, esos brotes nuevos que salían con tanto vigor como árboles nuevos, bien verticales, eran los que se trataban de estimular el desarrollo para que después cortarlos, tener madera y nuevamente generar ese proceso de emisión de brotes con mucho vigor. Estimo que es más o menos lo que vos nos estás comentando, si no me equivoco. Por favor, corregime si es así. Sí, es eso. Es que ya te digo, después de una poda severa, los brotes nuevos son árboles, no son ramas. Son árboles nuevos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros dejamos, después de un árbol, digamos, desmochado, con una poda severa, lo dejamos varios años sin podar, ¿qué pasa? Que tenemos un árbol enorme, con una rama súper vigorosa, súper grande, con una copa que es incontrolable. Entonces te condena a volverlo a podar otra vez, ¿no? Y al final son podas que tienes que hacer cada año, y al final, cuando pasen, no sé, 20 años, pues el árbol está hecho polvo y al final lo tienes que quitar. Porque ya de tantos cortes, el árbol va cada vez venido a menos, cada vez no emite menos chupones, cada vez son con menos fuerza hasta que el árbol muere. Entonces, para nosotros 20 años es mucho, pero para un árbol no es nada. Yo siempre digo que en las ciudades los árboles tendrían que estar, por la Constitución. Tendría que estar en la Constitución un artículo que dijera que es obligatorio que las ciudades estén repletas de árboles. Pero si eso fuera así, que ojalá fuera así,
¿Realmente las ciudades son buenas para los árboles? O la pregunta formulada de otra manera, ¿a qué problemas se enfrenta un árbol cuando en lugar de estar en un bosque o en un amplio jardín está en una ciudad? Bueno, pues los problemas que nos podemos encontrar, y como he dicho muchas veces, el árbol, el más seguro es de porte natural, ¿no? ¿Qué pasa? Que por problemas que tenemos en la ciudad, de que tiene que pasar gente, tiene que pasar coches, hay fachadas de bloques, hay semáforos, en fin, hay muchos factores que intervienen en el crecimiento natural de un árbol, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se hace? Cortar solamente lo estrictamente necesario. O sea, si molesta una rama porque tapa un semáforo, por ponerte un ejemplo, pues eliminamos esa rama. Y si podemos acortarla, en vez de eliminarla por completo, la acortamos. Pero no tocamos nada más. Hacemos poda de galivo. Digamos, poda de galivo es la que es para que la pasen las personas o pasen los vehículos, ¿no? En una altura. Si tienen que pasar vehículos grandes, pues altura de 4,5 metros. Cortamos las ramas que van hacia abajo de 4,5 metros. De 4,5 metros para arriba se deja, porque ya no molestan. O sea, se poda solamente lo que moleste. De hecho, en muchas ciudades ya se está haciendo así. Cada vez más los ayuntamientos van adquiriendo planes directores de gestión del arbolado y en todas se contemplan este tipo de podas. Porque, como he dicho al principio, si nosotros queremos una mayor cobertura arbórea, ¿no? Y queremos tener mucha sombra y muchos beneficios que aportan los árboles, no tiene ningún sentido que nosotros estemos quitándole la copa a los árboles constantemente. En principio, porque sería insostenible, ¿no? Si queremos tener muchos árboles, no podemos estar todo el año podando árboles de esa manera. Entonces, ¿cómo se gestiona? Pues se gestiona teniendo muchos árboles, podando lo mínimo posible. Podando solamente lo que moleste y podando un tema de seguridad, alguna rama desgarrada, alguna rama que tenga algún peligro, eso también, ¿no? Por supuesto, pero nada más. Entonces, así es como se puede llevar una ciudad totalmente arbolada. De otra forma sería insostenible. Tiene muchísimo sentido, ¿eh? Ahora me estoy acordando que comentaste en el grupo de Telegram hace tiempo que creo que el Ayuntamiento de Sevilla o de algún pueblo alrededor de Sevilla te encargó hacer una especie de inventario de informe de salud de los árboles. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, eso fue en noviembre del año pasado, de 2023. Tuvimos aquí un temporal bastante fuerte con ráfaga de viento de más de 100 kilómetros por hora y con lluvia, además. Entonces, claro, hubo muchos problemas. Aquí en Sevilla, por suerte, tenemos un plan directo del arbolado que intenta hacer las cosas bien, ¿no? Por lo menos se intenta. ¿Y qué pasó? Que tuvieron muchos problemas porque había muchos árboles que estaban descalzados, muchos árboles con ramas rotas. O sea, no daban abasto a atender todas las peticiones. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a gente, yo fui uno de ellos, por suerte, que lo que hacían era ir analizando árbol por árbol a ver si tenía algún peligro inminente. Porque hay veces hay un árbol descalzado que no nos damos cuenta, entonces puede ser un peligro en un futuro, ¿no? Entonces nosotros los que íbamos con una aplicación, haciendo evaluaciones árbol por árbol, calle por calle, evaluando los árboles a ver qué problemas tenían, si tenía que intervenir la cuadrilla del ayuntamiento o no. Y además de todos estos problemas que pueden surgir de un temporal, ¿cómo se puede llegar a fomentar la salud del árbol y prevenir después eventuales plagas o enfermedades? Pues normalmente los árboles que se eligen para las ciudades suelen elegir, una de las razones que eligen para este tipo de árbol es que no sea muy propenso a coger muchas plagas, ¿no? Porque no tiene sentido poner un árbol que sabemos que coge muchas plagas para que estar constantemente tratándolo, ¿no? Después, una de las cosas que puede dañar mucho al árbol son los cortes en los propios cortes, ¿no? Porque al final eso provoca hongos, provoca pudriciones y eso hay que tenerlo muy, muy vigilado. Pero en realidad, plagas, digamos, como en jardinería, no existen tanto en árboles urbanos. Tienen otros problemas, como por ejemplo la compactación del terreno, que es verdad que son terrenos que son muy compactados, están en arcorques muy pequeños, casi siempre de 1 por 1,
Y tienen problemas de eso, de terreno compactado, de que el árbol no crece, de que no va prosperando bien y que levantan las aceras, por ejemplo, las raíces, que también es debido a eso, a que no encuentran oxígeno las raíces porque tiene el terreno mucha compactación, ¿no? ¿Qué es lo que hace las raíces? Se van hacia arriba porque ahí sí hay oxígeno. Entonces, esos son los problemas que nos encontramos en árboles urbanos. Ya como dándole un cierre a este episodio interesantísimo con el que estamos aprendiendo cualquier cantidad de conceptos nuevos, ¿qué prácticas recomendarías para el cuidado de los árboles, no solo del arbolado urbano, del arbolado público, sino también dentro de los jardines y en los parques donde ya tienen un poco más de espacio para crecer? ¿Cuáles son esas prácticas sostenibles? Pues esas prácticas sostenibles son prácticamente, primero de todo, muy importante, elegir el árbol adecuado. Muy importante el tema del espacio, porque si compramos un árbol que después crece mucho, vamos a tener que estar constantemente haciéndole poda, con lo que eso requiere, ¿no? Más cortes, pudriciones, hongos, trabajo en sí, ¿no? Entonces, elegir la especie muy bien, podarlo lo menos posible y vamos a tener muy pocos problemas con ese árbol. Es lo bueno que tienen los árboles, que dan muchos beneficios si lo sabes tratar y lo sabes hacer bien, pues al final no tienes que estar tan encima de ellos, ¿no? Y Antonio, vamos a ver, yo creo que la verdad es que estamos limitados por el tiempo, porque solo tenemos una hora y poco más, pero la verdad es que si estuviésemos hablando yo creo que 5 o 6 horas, aprenderíamos un montón de ti. Pero para una persona que se le ha abierto un poco la luz, que dice, anda, pero si lo que yo pensaba no es, si lo estamos haciendo mal, para esta persona que dice, pues quiero ir un poquito más allá, quiero aprender realmente a cuidar un árbol bien, de verdad. ¿Tienes algún, no sé, alguna web, algún libro, alguna recomendación o incluso a nivel oficial, algún estudio o algo que se pueda hacer para convertirse en, ya no te digo un profesional arboricultor, pero en tener un conocimiento más verdadero de cómo se cuida un árbol, que no el que corre normalmente por las mentes de todas las personas y de todos los jardineros? Sí, la verdad es que mucha gente se sorprende, ¿no? Porque es verdad que estamos como muy mitificado todo y siempre se ha hecho así. Y claro, la arboricultura, en realidad el estudio del árbol en sí lleva poco tiempo. De hecho, la Asociación Española de Arboricultura, que es una de las webs que recomiendo que se visite, lleva 20 años aquí en España. Vamos, que es que no lleva mucho tiempo. Es prácticamente todo muy nuevo, ¿no? Yo recomiendo un libro, que es el primero que me leí yo, ¿no? Que se llama Compendio de la Arboricultura Moderna, de Alex Shaigo, que se considera, digamos, como el padre de la arboricultura moderna. Es un libro muy sencillito de leer porque tiene muchos dibujos y poco texto y te va explicando cómo realmente funcionan los árboles y las cosas que tenemos nosotros en mente que hemos pensado que estábamos haciendo bien. En este libro nos explica que no lo estamos haciendo bien y te explica el por qué. Entonces es un árbol que recomiendo, digamos, como para iniciarte en el mundo de la arboricultura, este libro es ideal. Alex Saigo es un científico que estuvo 40 años investigando árboles. Así que, y lo refleja todo en este libro y ha hecho un montón de pruebas, de corte, cómo responde un árbol a un tipo de corte. Y yo lo recomiendo siempre este libro como iniciación. No sé si querés dar alguna recomendación, algún tips, algo más allá de todo lo que nos has comentado, porque como dice Fernando, podríamos estar horas hablando de cada uno de estos puntos que hemos tratado hoy en el episodio. Si hay alguna recomendación, algo que quieras como sembrar en la audiencia sobre los árboles. Pues nada, decir que el mundo de la arboricultura todavía está muy verde, que necesitamos arboristas, sobre todo arboristas que tengan cargos en ayuntamiento, porque la verdad que es que hay mucho trabajo por hacer todavía.
Y hay que pensar que los árboles al final nos dan bienestar y nos dan muchos beneficios, ¿no? que necesitamos, y más en esta crisis climática que tenemos. Y mucha gente pues no es consciente, ¿no? Pero al final con muchos árboles se soluciona muchos de los problemas que tenemos. Redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden llamar y contratarte para tus servicios de especialistas en los árboles como arborista certificado en la Comunidad Europea. ¿Dónde te encuentran? Pues en redes sociales estoy en Instagram como Jardines Abril, y después en mi página web, que es abriljardinería.com. Fernando, ¿quieres preguntarle algo más? Bueno, me gustaría preguntarle 200 o 300 cosas más, la verdad. Porque esto es como un iceberg. ¿Sabéis el iceberg que solo sale la puntita? Pero que luego debajo hay toneladas de hielo. Pues yo creo que las 4 cositas que ha dicho Antonio, de momento ya le ha explotado la cabeza a más de uno. Y se podría hablar muchísimo más. Pero bueno, yo entiendo, Antonio, que has hecho un gran esfuerzo dejando a un lado tus responsabilidades como empresario para estar con nosotros. No quiero abusar más, creo que has ayudado muchísimo. Y bueno, quizás otro día te conseguimos animar para que nos cuentes algún tema más concreto y profundizar en él. Pero por ahora, darte un abrazo muy fuerte y darte muchísimas las gracias por abrirnos los ojos y enseñarnos que, en general, la mayoría de los jardineros y la mayoría de los propietarios de casas con jardín lo estamos haciendo bastante mal. Pues muchas gracias, yo encantado. Cuando queráis, pues no me importa volver a este podcast, yo estoy encantado. Y nada, deciros que este tema es verdad que a mucha gente le choca, ¿no? Porque, digamos, ahora viene aquí un tío diciendo cosas que no estamos acostumbrados. Choca mucho, ¿no? Pero yo no me estoy inventando nada. Eso, hay estudios y hay que lo pueden encontrar en la web de la Asociación Española de Arboricultura, que así lo colabora, y es verdad que estamos haciéndolo mal, pero tenemos que empezar a formarnos y empezar a hacerlo bien. Yo os digo que el primer día que fui a un curso de arboricultura, esa noche no pude dormir. Es difícil reconocer que hacemos las cosas mal. Sí, yo decía, pero bueno, ¿qué estaba haciendo todos estos años, no? Y es verdad que, como dice Fernando, vi la punta del iceberg y ya empecé a escarbar. Me di cuenta que era un mundo que me gustaba y que me encanta, y decidí tirar por ese camino, ¿no? Y a día de hoy la verdad que no me arrepiento. Yo te voy a hacer una última consulta porque la verdad que me sorprende ahí en el grupo de Telegram, por ahí compartís videos que estás arriba en la punta de una palmera. ¿Cuál es la altura, la mayor altura a la que has estado trabajando, ya sea en una palmera, en un árbol? Porque la verdad que como que da un poco de vértigo ver esas imágenes allí arriba, lejos del suelo. Sí, bueno, pues yo creo que sobre unos 20 metros. Yo creo que la palmera más alta que he podado, 20 metros, creo. Por ahí, debe andar, 20, 21. Wow. ¿Sabes qué pasa? Que ya a partir de 15 ya te da igual, ya. La caída va a ser la misma, ¿no? La caída va a ser la misma. Ya una vez que sobrepasa los 15, dices tú, bueno, si me caigo a 16 o 17 va a ser lo mismo. ¿Cómo se sube a esas alturas? ¿Con bicicleta siempre o con espuelas o cómo? Bueno, se recomienda la poda de palmera siempre con bicicleta. Las espuelas están prohibidas para podar palmeras, supuestamente. Lo que pasa es que es verdad que muchos jardineros pues, lo siguen utilizando. Pero las espuelas son únicamente para, digamos, para hacer talas y para rescate por una emergencia. No se debe utilizar más. Es verdad que en Elche tienen un tipo de espuelas que es con doble púa, que digamos que profundiza menos en el estípite, ¿no?, de la palmera y hace menos daño. Pero, vamos, si tienes la bicicleta, yo recomiendo la bicicleta. ¿Por qué no nos cuentas cómo es la bicicleta? La bicicleta es un soporte para tus pies,
¿no? En el que se queda enganchado mediante unos flejes de acero inoxidable que rodea el tronco de la palmera, de forma que te permite subir, digamos, el pie, y cuando apoya el pie, ese fleje se aprieta a la palmera y impide que te caigas. Entonces va subiendo con un pie, otro, como si fuera que estuviera montado en una bicicleta. ¿Y es cansado subir en bicicleta una palmera? Es cansado al principio, porque ¿sabes qué pasa? Que tienes que ir ajustando los flejes al diámetro del tronco. Entonces, las primeras veces es verdad que tienes que tener una postura muy incómoda porque tienes que quitarle tensión a esos flejes para tú poder moverlo, ¿no? Y tienes que aflojar un tornillo, que como se aprieta esos flejes y se aflojan con un tornillo. Entonces, las primeras veces te cuesta porque son posturas que uno no está acostumbrado a hacerlas. Pero es verdad que es solamente durante los primeros metros de la palmera, porque la palmera ya llega a un momento que el grosor del estípite es el mismo. Uh-huh. Entonces no tienes que estar constantemente moviendo los flejes. Y si no está limpio el tronco, si es por ejemplo una Washingtonia y no está cepillado el tronco, no está limpio, ¿se puede subir igualmente? Se puede subir. Con bicicleta es más complicado, ¿eh? Con bicicleta te cuesta mucho más. Entonces lo que se suele hacer cuando una Washingtonia no está limpia, digamos, tiene todavía las tábalas, ¿no? Ahí puedes usar, digamos, los pinchos estos que tienen en Elche, que tienen la doble púa. O con plataforma, o incluso puedes hacer un acceso mediante cuerdas. Uh-huh. Ok. Que también se puede hacer. Okay. Material para seguir charlando y seguir aprendiendo hay muchísimo. Podríamos un día hacer solamente un episodio hablando de las palmeras, el cuidado y cómo trabajarla cuando la ataca el picudo, que eso es un problema que por suerte todavía no es severo aquí. Y lo mismo con todo el resto de los árboles. Tenemos que hablar de esa escuadra que tenías, que nos has mostrado también, para ver cómo podar el árbol, qué ramas elegir o cómo equilibrar. Hay tanto para aprender y para charlar. Es un mundo, es un mundo. Hay protección de arbolado frente a obras. Es uno de los temas también que tienes que estudiar para la certificación. Y hay muchos temas por hablar todavía. Así que podéis tenerme un par de ratos más. Excelente, te vamos a tomar la palabra porque esto de estar aprendiendo es un mundo que a uno le gusta, todo lo que tiene que ver con las plantas, con los árboles, y poder mejorar las prácticas de forma diaria gracias a compartir espacios como en el canal de Telegram contigo, con tu visita aquí en el podcast. Así que la verdad que yo te agradezco este tiempo, todos los aprendizajes que nos has compartido, y te vamos a llamar nuevamente. De acuerdo. Muy bien, por mí encantado. Muy bien, muchas gracias Antonio por tu presencia, por compartir tus conocimientos con toda la audiencia. Recordar a la audiencia que hemos hablado en varias ocasiones de un grupo de Telegram. ¿Qué es esto, el grupo de Telegram? El grupo de Telegram es un grupo privado al que se accede al formar parte de la academia jardingpt.com, donde, bueno, ahí de una forma distendida, amena, amigable y en confianza, pues estamos muchísimas personas, amantes de la jardinería, personas que tienen un jardín, pero también hay jardineros, hay profesionales, hay arboricultores. Y bueno, cuando surge algo que comentar, pues se comenta allí. Y el que tiene tiempo y puede, pues ayuda en lo que puede. O sea que, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo bien fuerte. Nos escuchamos prontito, nos vemos prontito, como ya te ha comentado Claudio. Y a la audiencia también, un abrazo bien grande. Muchísimas gracias por el apoyo constante que hace crecer este podcast. Nada, un placer. Y con esto hemos llegado al final de este podcast de jardinería y paisajismo, el podcast que digo habitualmente tu podcast porque así lo siento. Y con esto entonces nos despedimos, nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio para seguir aprendiendo de jardinería, de paisajismo y poder tener el jardín más lindo cada día. Hasta entonces y muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.